Vamos con la última clase dedicada especialmente al if. Evidentemente lo seguiremos usando, pero junto con otras herramientas y posibilidades de Excel. Vamos a utilizar nuestro súper ejercicio práctico de las facturas para repasar un poco más el tema y para ver algún detalle nuevo. En este concreto me centro en mostraros cómo podemos utilizar el AND y el OR juntos. Hasta ahora solo los hemos usado por separado, pero en determinadas situaciones se pueden combinar. Vamos con ello. Para este ejemplo podéis continuar con vuestro documento o podéis descargar el mío. Si no estáis seguros hasta qué punto tenéis completado este ejercicio, podéis partir del que os he dejado yo para descargar. De momento, en esta clase nos vamos a centrar en el tema de la fecha. En concreto, lo que vamos a hacer es que en esta celda solo se puedan escribir fechas, pero vamos a controlar que esas fechas sean iguales o anteriores a la de hoy. Añadimos una cosa más. Vamos al código y tenemos que acceder, como en casi todos estos últimos ejemplos, al evento change de la única hoja que tenemos en el documento. Seleccionamos aquí Worksheet, seleccionamos el evento change. Voy a borrar el selection change que no nos hace falta y nos ponemos en este. Voy a escribir el código, lo probamos y después la explicación. Bueno, vamos a probarlo. Primero voy a probar con un texto. Perfecto, ahí tengo el mensaje de error. Ahora voy a probar con una fecha posterior a la actual. Vamos a poner una fecha de dentro de muchos años. Perfecto, ahí me dice que no es correcto porque es una fecha posterior a la actual. Y ahora voy a probar con una fecha correcta y perfecto, me deja. Bueno, parece que funciona. Vamos con la explicación. No he probado adrede la de dejar vacía la celda, pero después lo haremos y lo solucionaremos. Era por no complicar mucho el if ahora para empezar. Bueno, pues aquí ya veis que hay un if un poco más complejo de los que hemos hecho hasta ahora. Empiezo controlando una primera condición, esta. Controlo si la celda que ha cambiado es la celda en la que está la fecha, que es la celda F5, en la que debería ir la fecha. Los objetos celda tienen una propiedad llamada address que nos permite conocer su referencia a celda. Acordaros que las referencias a celdas es eso que utilizamos en las fórmulas de A1, A5, F6, así es como nos referimos a las celdas. Es una propiedad que podemos utilizar en este caso para saber cuál es la celda que ha cambiado y comparar su referencia con la de la F5 que es la que me interesa. Es decir, aquí lo estoy utilizando para saber si la referencia que ha cambiado, si la celda que ha cambiado tiene la referencia igual a la referencia F5. Fijaros que en la comparación he puesto la referencia de forma absoluta con los dólares. Esto lo he hecho porque esta propiedad devuelve las referencias de esa forma. Fijaros, si pongo en la ventana inmediato esto, ¿veis? Así es como devuelve esa propiedad la referencia y por eso en la comparación he tenido que poner los dólares. Si la pondría así, sin los dólares no funcionaría bien. Bueno, pues todo esto que os acabo de contar en referencia a esta primera parte del if. Pero ahora llegaría lo nuevo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo un AND enlazado al contenido de unos paréntesis y dentro de esos paréntesis hay dos condiciones enlazadas con un OR. La idea es la siguiente. El mensaje de error debe aparecer cuando se haya modificado la tecla F5, que eso es esta primera parte. Y cuando además se cumpla que o bien lo que se ha rellenado no es una fecha o bien lo que se ha rellenado es una fecha posterior a la fecha actual. Eso es lo que le estoy indicando aquí. Tenemos una condición inicial que comprueba que la celda que ha cambiado es la F5, a la que hay que añadir que se cumpla o bien que lo que se ha rellenado no es una fecha o bien sí que es una fecha, pero es una fecha posterior a la actual. Es decir, que enlazamos dos condiciones con un AND, pero esa segunda condición se debe elegir entre dos que están enlazadas con un OR. Se tiene que cumplir esto y alguna de estas dos.
Esto no lo habíamos visto en los ejemplos anteriores y por eso os lo explico aquí. Antes siempre habíamos utilizado el AND o el OR, pero juntos no lo habíamos visto. No habíamos utilizado la posibilidad de mezclar los AND y los OR de esta manera. Pero esto es más habitual de lo que pensáis. Acostumbraos a esto, que lo vais a necesitar muchas veces. Bueno, pues otro ejemplo del uso del if mezclando ANDs y OR. Parecería que así ya estaría solucionado este caso, pero volvemos a tener otra vez el mismo problema que hemos visto en un ejemplo anterior. Si yo vengo aquí e intento dejar esta celda vacía, ¿veis? Me dice que he cometido un error. Lo mismo, si yo quisiera dar la opción de dejar esa celda vacía sin que lo considere un problema, debería añadir algo más. No lo he añadido de primeras para no complicar un poco ese uso del i y del o juntos. Pero la solución va a ser meter algo más en ese if. Vamos a hacerlo y lo comento. Bueno, el problema era que antes solo controlaba dos cosas. Controlaba si había cambiado la tecla F5 y si se producía alguna de estas dos situaciones. Una de estas dos situaciones era que isDate comprobara si lo que se había rellenado o había en la celda era una fecha. El problema es el mismo de antes, es que para isDate, si la celda está vacía, eso no es una fecha correcta. Entonces teníamos ese problema, que cuando se dejaba la celda vacía, esto se cumplía y por lo tanto aparecía el error. Habíamos cambiado esta celda dejándola vacía y esto nos decía que no era una fecha, por lo tanto había que mostrar el error. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues añadiendo algo más antes de lo que era la segunda parte de la condición. Ahora, para mostrar el error, se tienen que cumplir tres cosas. Lo primero que se tiene que cumplir es que cambie la celda F5, que además esa celda cuando cambie no se quede vacía, es decir, que sea diferente a vacío. Otra vez volvemos a utilizar ese comillas, comillas, que es el vacío, para decirle que se tiene que cumplir que la celda que ha cambiado sea diferente a vacío, es decir, que haya algo rellenado. Y solo cuando se cumplan estas dos condiciones pasaremos a comprobar la tercera, que sería otra vez lo de elegir entre estas dos posibilidades, que no se haya rellenado una fecha, por ejemplo un texto, o bien se haya rellenado una fecha que sea superior a la actual. Eso es lo que hemos hecho. Hemos unido dos condiciones con un AND, las dos se tienen que cumplir, y luego una tercera con otro AND, pero esa tercera será una de estas dos que están enlazadas con el OR. Si probamos ahora, voy a escribir cualquier cosa y ahora la borro. Veis, ahora el dejar la celda vacía ya no me la coge como un error. Bueno, pues ya está. Del código dentro del if no he comentado nada porque ya lo conocéis. msgbox para mostrar el mensaje y target.select para seleccionar la celda que ha cambiado. Y así ya tendríamos este ejemplo solucionado. En este documento se pueden controlar muchas más cosas. Por ejemplo, puedo controlar que la referencia que se rellene de producto exista. Puedo controlar que las unidades sean un valor numérico. Hay muchas más cosas para controlar, pero eso lo vamos a ir dejando para siguientes ejercicios porque para hacer esas cosas, por ejemplo, lo de controlar que existe la referencia del producto, necesito explicaros más herramientas de Excel, que por ejemplo nos permitieran comprobar la existencia de un producto que rellene aquí. Pero poco a poco ya veis que se va complicando, se van utilizando más cosas juntas y mezcladas y eso que todavía no os he querido complicar todo lo que se puede. Vamos aprendiendo poco a poco. Guardamos y seguimos.